Gracias chicos por estar otra vez. Por mi desatención pasó eso. Se borró al cliquear para que nunca más me ocurra. Nunca me pasó con Zoom esto. Y hoy justamente, al pedirme más minutos si quiero, yo le di no. Y encima de ese estaba mi convertor, no sé qué se llama, de donde se graba, y ese carga. Y al cargar ahí, al darle no, también le di a la grabación y ahí se fue a la 1000, perdón. Bueno, gracias chicos por estar. Si me atienden o no ahí, yo voy a empezar con el tema otra vez, normalmente. Pueden ir a traer su TT y eso si quieren. Bueno, vamos a ver otra vez lo que es la progresión aritmética, ¿verdad? Como les había dicho, vamos a entrar en lo que es un concepto de término general, el concepto, término general de la progresión aritmética, la fórmula, ¿verdad? Su suma también, y su interpolación de medios aritméticos. Como les había dicho, esto es ya una clase prácticamente de que si es que salieron recién del colegio, no todos, ¿verdad? Tipo Dieguito, ¿verdad? Te he dicho, hermano. Pero seguro se maneja mejor esto, ¿verdad? Porque son con fórmulas, ¿verdad? Y van a tener un recuerdo por lo menos de lo que se dio, que se da generalmente en tercer año. Bueno, progresión aritmética, habíamos dicho, es el concepto general, dice progresión aritmética es PA de ahora, una sucesión de números en donde existe una diferencia común entre términos que se llama razón y además es constante. Habíamos dicho que sí o sí va a tener un valor, un número, que es el que va a hacer que aumente y tenga valores entre ellos que se van repitiendo, ¿verdad? En este caso va a ser la razón y siempre va a ser la misma. Yo voy a aceptarla. La sucesión habíamos dicho que puede ser, en este caso, por ejemplo, tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. Es una progresión aritmética de razón 2 y es creciente porque va aumentando, ¿verdad? Y si vemos la diferencia entre 4 menos 2 va a ser siempre 2. 6 menos 4 va a ser 2. 8 menos 6 va a ser 2 y así sucesivamente en este caso. La sucesión aquí es 15, 10, 5 y 8. Esto va bajando. Es una progresión aritmética de razón menos 5. Es negativo en este caso la razón. También puede ser negativo. Y es decreciente. Va bajando. Incluso si se le dan más valores a la razón, pues lo podemos ver que va a ser ya negativo a lo mejor esta sucesión. También la sucesión puede ser constante. Habíamos dicho también que la progresión es constante cuando no tenemos una razón. Es cero la razón. Entonces el número siempre va a ser repetido, el mismo.
La sucesión aquí es una progresión aritmética de razón 4 y es creciente, es la misma, en este caso la razón solamente que es de, la diferencia va a ser entre 7 menos 3, va a ser 4, o sea, la razón va a ser siempre 4, 4, 4, y en este caso va a ir aumentando. Bueno, el término general de una progresión aritmética habíamos dicho, ¿verdad? Que es cuando, por ejemplo, en matemática yo les había dicho que siempre los matemáticos para demostrar algo siempre lo hacen con letras nada más. Y se llega a la demostración por medio de una fórmula, un teorema o lo que sea, ¿verdad? En este caso nosotros nos vamos a dar, como les dije, por el hecho de que ustedes son para contadores, no matemáticos, como en mi caso yo me fumé todos los teoremas habido y por haber para saber. Yo solamente les pongo lo que tienen que saber, que por medio de esta sucesión de letras A1, A3, A4 y A5 hasta AN, salió esta fórmula que está acá. Odio a mi vecino, ¿ven cómo está haciendo ruido? Yo le escucho acá, estoy tan nerviosa. Bueno, A1 es el primer término, AN es el n-enésimo término, R es la razón o diferencia y N es número de términos, ¿verdad? Entonces, esta va a ser la fórmula que nosotros, como les había dicho yo, va a ser la que ustedes vamos a usar y mi idea es, ¿verdad?, de que ustedes no estén, por ejemplo, hay un libro en particular donde ya está todo despejado, eso es lo que no les dije en la primera grabación, ¿verdad?, que está todo despejado ya para, por ejemplo, cuando tienen A1, cuando tienen N, cuando tienen la razón. Pero mi idea es que, y yo creo que les va a ayudar bastante eso, de que hagan ustedes por su cuenta el despeje, porque a la larga ustedes van a necesitar en las otras carreras, en las otras materias, perdón, que puedan despejar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero que aprendan. Vamos a empezar. En este caso, el primer ejemplo es, hallamos el 14º término de la siguiente progresión. Ahí Nico entra también. Acá, el primer ejemplo 1 va a ser, vamos a tener la fórmula AN igual a A1 más N menos 1 por R, ¿verdad? En este caso, voy a ver, ahí sí se ve. Obviamente, como ya vieron 2 veces, ya no voy a más bajar mi PowerPoint, ¿está bien? Entonces, como que ya saben más, van a manejar nomás de esta forma, ¿está bien? Entonces, hallamos, dice, el 14º término de la siguiente progresión, cuyos primeros términos son, dice, 3, 8, 13, y ahí, continúa. Entonces dice que yo quiero hallar el 14º término, 14º término de la siguiente progresión aritmética, ¿verdad? Entonces yo lo que necesito saber es mis datos, siempre hay que tener todos los datos. Y dice que el término 14º es lo que voy a buscar, ¿verdad? Luego tengo que buscar los demás. Voy a ver mi fórmula, yo tengo acá mi sucesión que es 3, 8, 13, entonces mi primer término va a ser, primer término va a ser 3. Ahora la razón yo les había dicho que siempre va a ser la diferencia entre los números sucesivos que nosotros tengamos acá. Por ejemplo, va a ser acá A1 menos A2 menos A1, siempre tiene que ser mayor menos el menor, A1, A2, entonces A2 menos A1, en este caso, va a ser R igual a 8 menos 3, R es igual a 5. Siempre hay que tener nuestro cálculo auxiliar aparte. La razón entonces va a ser 5. Una vez que tengo acá esto, entonces hago lo siguiente. Hago mi N, obviamente yo ya sé, porque yo ya en este caso me pide el 14º y es, obviamente, eso va a ser el 14. Reemplazo y va a ser A14 igual a A1, va a ser en este caso 3, más N va a ser 14 menos 1 por R, que en este caso es 5. A14 igual a 3 más 13 por 5, esto
A14 va a ser, multiplico acá y obviamente acá el resultado me va a dar 68. Entonces el término, 14º término es 68. Este sería para el primer caso cuando vamos a buscar esto. ¿Vale? Vemos el otro ejemplo. El ejemplo 2, en este caso nos va a pedir, ejemplo 2, en este caso nos va a pedir si el decimoquinto término de una progresión aritmética es 56, A15 es 56, ese es mi dato, y su razón es R igual a 1 sobre 2. Hallamos el primer término, A1 igual a 5, donde N es igual a 15. Entonces, en este caso, lo que yo voy a buscar es A1, ¿verdad? Entonces va a ser AN igual a A1 más N menos 1 por R. N va a ser en este caso 56 igual a A1, lo que no tengo, más N es 15 menos 1 por R, que es 1 sobre 2. Esta forma es lo que yo quiero que ustedes hagan. ¿Por qué? Porque necesito que sepan ustedes despejar la fórmula, ¿sí? Esto va a ser 56 igual a 1 más 14 por 1 sobre 2. Simplifico, 56 igual a 1 más 7. Esto pasa del otro lado, 56 menos, obviamente porque está positivo, 7 igual a 1. Al restar, esto va a ser 49 igual a 1. Y ahí termino. Este sería el otro caso en donde yo conozco o quiero buscar A1. ¿Está? Otro ejemplo. Ese es el famoso tu vecino, todo tiene que hacer, limpiar su patio, todo. Ya por ruido me molesta todo. Ejemplo 3. En el ejemplo 3 es otro de los elementos de la fórmula general que tengo que encontrar. Dice, el primer término de una progresión aritmética es 3. El primer término es 3. Mientras que el 16º término es 63. A16 es 63. Hallamos la razón o diferencia común de esta progresión. La razón me pide. Aquí yo ya tengo incrustada mi n, que es 16. Eso nunca deben olvidarse, que cuando me da el último término, yo prácticamente me da otro dato también, ¿verdad? Entonces hago a n igual a 1 más n menos 1 por r. A n es 63 igual a 1 es 3 más n es 16 menos 1 por r. Aquí va a ser 63. Esto yo incluso puedo pasar porque esto está independiente de todo esto que está aquí. Entonces esto yo puedo pasar ya para eliminar. Hace rato no hice así, pero se puede hacer porque está solo el 3. Aquí va a ser 15 por r. 60 igual a 15 por r. Esto puede pasar acá. 60 entre 15 igual a r. Esto me va a dar que r es igual a 4. Este siguiente ejemplo entonces es para hallar uno de los términos, uno de los datos más de la fórmula. Me encantaría que hagan de esta forma, por más de que yo ya les puse alguna fórmula ahí para que pueda ser más directa. Yo quiero que hagan despeje. El otro, el número 4. El número 4 en este caso es ¿cuántos son los múltiplos de 8 comprendidos? De 100 a 1000, donde el primer término es 104 y el último término es 992. Ejemplo 4. Siempre que le dé de esta forma para hallar la n, tienen que, primero ustedes sí o sí, chicos, tienen que conocer bien cada uno de los
términos de una progresión aritmética. Primer término es A1, N es el número de términos, razón es el que va repitiéndose, es constante y así, ¿verdad? Cada uno tienen que conocer. Entonces, acá cuando les dice, ¿cuántos son los múltiplos de 8? Múltiplos de 8 obviamente es 8 por 1, 8, 8 por 2, 16. O sea, va repitiéndose, entonces ese 8 va a ser nuestra razón. Comprendidos entre 100 y 1000, dice entre 100 y 1000, no me dice que es 100 y 1000, porque muchos se equivocan y toman de A1 este y AN este, y no. Dice entre, entonces ustedes tienen que tener en cuenta que es entre estos dos, y ahí en el menos mal en este ejercicio, por ejemplo, plantear donde el primer término es 104 y el último término AN siempre, pero no saben con qué N, hasta que el número de términos es 992. Entonces, en este caso, tengo estos datos, necesito empezar a despejar mi fórmula, ¿verdad? Voy a hacer AN igual a A1 más N menos 1 por R. AN va a ser 992 igual a 104 más N, en este caso no tengo, N menos 1 por 8. Voy a ir haciendo mi despeje, ¿verdad? Voy a pasar esto del otro lado, va a ser 992 menos 104 igual a N menos 1 por 8. Esto podría haber despejado, distribuido ya, propiedad distributiva puedo hacer aquí, esto aquí y esto acá. Entonces va a ser 8N menos 8. Aquí va a ser la diferencia entre 992 menos 104, era 888. Este 8 puede pasar del otro lado cambiado de signo, va a ser más 8 igual a 8N. Voy a sumarle, va a ser 896 igual a 8N. Voy a dividir esto, 896 sobre 8 es a N, dividido 8, me sale 112 es la N. Entonces significa que la posición, el 992 está en la posición 112 de la progresión aritmética. ¿Está? Entonces con esto nosotros también conocemos cómo sacar la N de la fórmula general. Ya sabemos entonces cada uno de estos con respecto a nuestra formulita, ¿cómo vamos a sacar? Cuando sacamos a N, que es acá, es directamente aplicar la fórmula. Cuando tenemos, siempre tienen que tener en cuenta que muchas veces el ejercicio no da razón. Entonces hay que tener en cuenta que la razón siempre va a ser la diferencia entre la sucesión de dos números, ¿verdad? Porque el primero y el segundo tiene que haber un consecutivo siguiente, ¿verdad? Entonces va a ser la diferencia entre esos dos términos siempre. Eso quiero que entiendan, porque cuando demos progresión geométrica es diferente. Entonces acá N, en este caso sacamos a 1, en este caso sacamos razón y en este caso sacamos la N. Bueno, ahora que me quedé con más tiempo, voy a hacerle la suma. En este caso la suma de términos, les había dicho que tenemos, esta sería su fórmula general para nosotros. Sería Sn es igual a 1 más a n sobre n2 por n. Este es suma de términos de una progresión finita. Supuestamente, cuando habla de finita es porque se termina, hasta un valor nomás llega. ¿Está? Eso significa esa forma. Les había dicho también en el video perdido por mi culpa que AN sí o sí tenemos que tener para poder hallar nuestra suma, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejercicio. Dice el ejemplo, calculamos la suma, les va a decir lo que es una suma, de los 50 primeros términos de una progresión. Entonces mis datos puedo hallar. Para empezar, yo tengo que encontrar la suma de los 50 primeros términos, así, ese 50, ¿verdad?
Después, ¿qué me da más como dato? Obviamente, al tener esto, yo tengo n también, que es 50. Después dice, mi progresión es 2, 6 y así, ¿verdad? Con que tenga dos valores de una progresión ya me va a servir. ¿Por qué? Porque yo voy a saber que este va a ser mi A1. Entonces, A1 va a ser 2. Y la razón, obviamente, voy a hacer una diferencia. Acá voy a hacer mi cálculo auxiliar. Va a ser razón igual a A2 menos A1, porque este va a ser A2, el 6, y voy a restar, va a ser 6 menos 2, esto va a ser 4, la razón, ¿verdad? Y anoto acá, la razón es 4. Voy a borrar aquí. Después ustedes van a ir teniendo todito, esto ya no voy a borrar, voy a hacer a 7, voy a dejar mi. Entonces yo hago esto. Y luego, ¿qué tengo que hacer? Me doy cuenta en este caso que yo obviamente voy a necesitar este valor que está acá todavía, ¿verdad? A n. Entonces lo que voy a hacer es A50 igual a 1 más n menos 1 por r. Primero tengo que buscar el enésimo término, en este caso el término 50, de la progresión para poder hacer la suma. A n 50, entonces va a ser 2 más 4 menos 1 por r va a ser 4. A 50 es igual a 2 más 4 menos 3 por 4. A 50 es igual a 2 más 12. A 50, esto pero era 14, a ver. Ay, 50 es. ¿De dónde yo saqué 4? Perdón, ya me estoy acelerando. Perdón. 50 es mi n. Qué bárbaro. Aquí va a ser 49 por 4 y ahí al multiplicar me sale 49 por 4 es 196 más 2 es 198. A ver. Vuelvo a recapitular por mi error. Acá a 50 es A1 es 2, n es 50, n es 50, y ese es lo que reemplacemos, 50 menos 1 por r, que es 4, la razón. Resto es 49, multiplico 196 más 2, me da 198 al final. Entonces, esto sería simplemente, recuerden que este es simplemente mi cálculo auxiliar recién. Es mi cálculo auxiliar recién porque yo todavía la suma no estoy haciendo. Ahora voy a hacer la suma. La suma de los 50 primeros términos va a ser A1 es 2 más A50, en este caso es 198 por n, que es 50 sobre 2. Realmente ahí nomás su fórmula. Y al multiplicar esto vamos a sumar todo. Ese 50, esto va a ser igual, se ve todavía ahí. Es 198, esto va a ser 200, ¿verdad? Por 50 sobre 2. Y es lo que tenemos acá en el otro resultado, que aquí me sale que la suma va a ser 5000. Entonces, este ejercicio tiene varios pasos, ¿verdad? Va a tener varios pasos porque tengo que primero encontrar ver mi razón, si tiene, tengo que sacar, anteriormente como les mostré, después tengo que buscar el enésimo término, en este caso el término 50, que es 198, y luego de eso recién voy a tener que aplicar la fórmula finita de la progresión aritmética, que es esta, ¿verdad? Pero en todo caso les cuento bien que los ejercicios en Baldor que yo les dejé son bastante directos, o sea, te pide exactamente lo que tiene que ser, ¿verdad? Hay unos problemas en el fondo, no sé si van a llegar a hacer eso, ¿verdad? Vamos a ver. Este sería hasta acá. Y ahora llegamos a la interpolación otra vez. Bueno, interpolación de medios aritméticos nos dice es interpolar medios aritméticos entre dos números. Consiste en formar una progresión aritmética en la cual los dos números dados son los términos primero y último. Siempre entonces, como ya les había dicho, va a darnos el primero y el último término, ¿verdad?
Vamos a ver en el ejemplo. Va a ser ejemplo. Interpolamos 5 medios aritméticos entre menos 5 y 19, luego escribimos la progresión aritmética. Entre menos 5 y 19. 1, 2, 3, 4, 5 y acá 19. Entonces yo sé que voy a tener acá menos 5 es A1 y A 19 va a ser AN. Entonces aquí va a ser A1 y AN. En primer lugar, que yo tengo que hacer, tengo que saber, en primer lugar, en este caso, cuánto es mi N y cuánto es mi razón. Porque necesito saber cuánto va a ser la cantidad de términos que voy a tener y la razón, qué sucesión va a haber entre ellos, ¿verdad? En ese sentido, de cuánto van a estar la diferencia entre los valores, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo lo que tengo que saber y tener presente que mi N, voy a hacer acá, mi N siempre va a ser la cantidad de medios aritméticos que me dé el ejercicio. 3, 5, 2, 6, esos tienen que estar acá, dentro, entre ambos. No incluye, significa ese menos 5 y 19 en este caso. Entonces voy a decir que tengo acá 5 más, y tengo 1 y 2 acá que deben incluir, en este caso va a ser 7. Cuando yo digo que no incluye entre los 5 es porque no contamos como estos en los valores. Estos están externos, por eso es que yo digo 5 medios aritméticos más 2 que son los que tengo acá. Entonces acá ya tengo que n va a ser 7. Después necesito saber la razón que tiene que haber entre ambos, ¿verdad? Y para eso tengo que hallar mi razón. Voy a hacer a n igual a 1 más n menos 1 por r. En este caso, a n es 19, a 1 es menos 5, más n ya sé que es 7, menos 1 por r. 19, esto yo ya puedo hacer pasar, va a ser más 5, igual a, esto va a ser 6 por r. Esto aquí va a ser, vamos a ver, esto va a ser 24 igual a 6r, 24 sobre 6 es igual a r, me va a salir que mi r es 4, 6 por 4, 24. Ahí. Entonces yo ya tengo también que la r es 4. Cuando tengo hasta acá, voy a borrar todo esto. Yo por lo menos voy a borrar, ustedes no, en su cuaderno. Mira acá, una página. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo necesito hallar la sucesión que está acá, ¿verdad? Porque no es solamente hallar mi n y mi r. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Obviamente, yo ya sé que A1 es menos 5. Entonces, yo ya sé, ese es mi primer valor, ¿verdad? Ahora, A sub 2 va a ser lo siguiente, va a ser A1 más R. Entonces va a ser esto, menos 5 más 4 va a ser menos 1. Entonces, A sub 2 va a ser menos 1. Acá y acá. A sub 3 va a ser igual a, el siguiente va a ser, entonces va a ser A2 más R igual a menos 1 más 4. En este caso va a ser 3. A3, 3. Esa sería mi otra sucesión. No me pide todavía los 10 minutos, demasiado rápido y ahí será. A4 igual a A3 más R igual a, va a ser 3 más 4 igual a 7. A4 igual a, acá va a ser a 7. Luego tengo A5 igual a
A4 más 7, R, perdón, es A4 va a ser en este caso 7 más 4, esto va a ser 11. 11, ahí. Y luego va a ser A6 igual a A5 más R igual a 11 más 4 igual a 15. Aquí va a ser 15 A6. Y para que se verifique, ¿verdad? Para que se verifique voy a hacer lo mismo aquí. A7 igual a 15 A6 más R va a ser 15 más 4 igual a 19. Ahí me verifica. Y entonces mis medios aritméticos en este caso van a ser menos 1, 3, 7, 11 y 15. Con eso, por ejemplo, ahí lo que terminaría este ejercicio en particular. Yo lo que no les puse es el proceso en sí, cómo va a ir resolviéndose cada uno de estos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un poco, voy a salir acá. Bueno. Ahí recién me pide los 10 minutos, yo ya terminé todo. Bueno chicos, les agradezco mucho porque hayan entrado otra vez, porque fue un descuido mío. Nunca me pasó, nunca me pasó. Una vez es lo que llegamos con ustedes, también me hicieron el favor. Ojalá pudiéramos estar en presenciales para poder a darle un punto por lo menos por esta ayuda. Voy a considerarle mucho entonces en el trabajo práctico mientras que no me hagan fraudes, ¿verdad? Pero les agradezco mucho porque en esa ocasión cuando hicimos la otra grabación era porque faltó tiempo, o sea, se grabó muy corto el tiempo de nuestro Zoom y lo mínimo que tenemos que grabar los profesores es 40 minutos y es eso, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿Algo que tengan? ¿Alguien, si es que está Diego, alguien que quiera comentar? Algo, les agradezco mucho en serio por lo que hicieron de volver a entrar en la plataforma. Voy a poner en el foro las preguntas, yo voy a controlarla una por ahí, pero voy a poner para ese horario. Sería bueno que lo hagan, que contesten, ¿verdad? Porque es un requisito también de que tenemos que llenar. No llegué a escribir todo todavía en el foro, porque como estaba mirando si se grabó o no se grabó esta porquería, entonces, por eso, ¿verdad? Entonces, Profe, sí, decime, ¿quién habló? yo, profe Jennifer. Decime, Jenny. ¿Desde qué unidad, profe, para la parcial esta? Esta segunda parcial, yo creo que ya envié, espérame que me voy a acordar, porque me acuerdo, es desde, yo te digo, creo que unidad 1, pero desde lo que es suma, resta de polinomios, hasta fracciones algebraicas de monomio, ¿entienden? O sea, tocamos ya la última parte de la unidad 1, que sería, recuerdan que fue hasta monomio nomás, el suma, resta y multiplicación de monomio y división de monomio era la primera. Pero nos quedó una parte de, de la segunda, de la primera unidad, de donde está suma, resta, multiplicación y división de polinomios. Y desde ahí en adelante hasta la unidad 3, creo que es, fracciones algebraicas de monomio. ¿Está? Cuando habla de fracciones algebraicas de monomio, recuerden que entra, voy a ir citando. Si empiezo de la unidad 1 va a ser suma de polinomio, resta de polinomio, división de polinomio y multiplicación de polinomio. Y tengan en cuenta que en la multiplicación y en la división hay dos otra vez, porque hay multiplicación de polinomio por monomio y polinomio por polinomio, ¿entienden? Eso, por ejemplo, sí, eso tienen que entrar todo. División, lo que no les puse, polinomio por polinomio. Después está caso de factorización, todito, todos los casos. Y después tenemos fracciones algebraicas, que es de monomio.
Entonces, es simplificación, multiplicación, división, máximo, mínimo, pero todito de monomio. O sea, un poquito más largo, pero es así nomás luego la segunda parcial. Entonces, los demás, a partir de fracciones algebraicas, pero polinomios en adelante, sería nuestro examen final. ¿Está? Dale, dale, profe, muchas gracias. Dale. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? ¿Nadie más? Te agradezco mucho porque están y gracias. Voy a poner las preguntas en el foro, ¿sí? Y habilitarle su asistencia. Gracias, chicos. Dale, profe. Chau, chau. Chau, chau, gracias.